Yo soy Miguel Ángel Jiménez Lajara, soy el presidente de SEIUC. Conjuntamente con Carmen Duque del Río, hoy os haremos un poquito una presentación. No sé quién me ha silenciado. Que como he puesto que para que no haya ruido de fondo, pues casi levante la mano, por favor. Bueno, por lo que os decíamos, somos los dos presidentes de las dos sociedades nacionales. Carmen Duque, que aparece como Ricardo García porque es el ordenador de otra persona, y yo, Miguel Ángel Jiménez Lajara, presidente de la SEIUC, que hoy hemos decidido hacer esta webinar un poquito antes de los diferentes congresos que tenemos ella y yo, en los que también haremos mesas para explicaros la situación. Hoy esperamos que todos los que tenéis interés podáis, exponiéndonos a este webinar, preguntarnos todas aquellas necesidades de información que preciséis. Entonces, si no os parece mal, voy a empezar compartiendo un documento. Creo que ya se ve, ¿no? Sí. ¿Lo podéis ver? Sí, sí. Vale. Pues como os decía, Carmen y yo mismo vamos a presentaros un poquito el cómo hemos llegado a esta situación, cómo hemos llegado a esto, ¿no? Nosotros somos dos sociedades científicas que, bueno, la realidad asistencial demuestra que los críticos, las urgencias y las emergencias pues comparten un núcleo competencial que creemos que es esencial, que es el abordaje de manera experta del paciente inestable en contextos de alta complejidad y con un tiempo de dependencia bueno, como diríamos, muy urgente, en el que, bueno, la especialidad conjunta hemos considerado que sería muy práctica, que sería muy conveniente, y por ello queremos explicaros hoy, bueno, pues la justificación del porqué. Entonces, como todos sabéis, a ver si puedo avanzar. Sabéis que tenemos el Real Decreto del 2005 en el que teníamos la especialidad de médico-quirúrgica, que no pudo avanzar de ninguna de las maneras después de muchísimos años y décadas. Posteriormente apareció el decreto en el 2022, pero si os fijáis en las especialidades anteriores, la médico-quirúrgica era una especialidad abierta en la que entrábamos todos en un saco roto y sí que definía las de obstetricia, las de salud mental, las de geriatría, las de trabajo, las de familiar y comunitaria y las de pediatría. Pero la de médico-quirúrgica no se acabó de desarrollar. Por tanto, nosotros, en base a este nuevo decreto que salió en el año 2022, pues nos planteamos empezar a mirar la alternativa, solicitar la especialidad de enfermería, SEUE como urgencias y emergencias y SEIUC como una especialidad de críticos, ¿no? O de intensivos, que todavía está por definir cómo nombrarlo, cómo llamarlo. Este último decreto que os comentaba de 2022, como podéis ver aquí en el artículo 4, el procedimiento para la solicitud de un nuevo título de especialista en ciencias de la salud puede ser cualquier ¿cómo se dice?, profesión que esté dentro del ámbito de las ciencias de la salud, fisioterapeutas, pueden ser pues psicólogos, cualquier profesión se podrá iniciar por una o varias sociedades científicas de ámbito nacional, válidamente constituidas en relación al área de especialización en ciencias de la salud correspondiente, que acrediten la representación al menos del 70% de profesionales en este área. Bueno, esto no es un requisito que nos hayan comentado que sea muy preciso, el del 70%, porque ninguna de las sociedades científicas nacionales de ningún tipo, ni médicos, ni psicólogos, representan el 70%, pero sí que tienen que ser sociedades nacionales científicas del ámbito al que representan, ¿vale? Una vez que detectamos que podíamos hacer esta petición, empezamos a mirar a ver cómo trabajar.
pero el Consejo General nos convocó a una reunión el 28 de octubre de 2022. Esta reunión nos convocó a SEMES, a SEUE y a SEIUC. Yo entiendo que todos sabréis que SEMES es una vocalía de la Sociedad Médica de Enfermería de Emergencias, Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias, y que tienen un potencial muy importante porque tienen muchos afiliados y creemos que es una sociedad muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, el Consejo nos convocó a las tres, todo y que no ser una sociedad nacional y pertenecer a otro ámbito, que es al médico, y ser una vocalía, nos convocó a los tres. Y los tres fuimos a la reunión con el Consejo General de Enfermería y expusimos que estábamos todos deseosos de empezar a desarrollar una especialidad. Desde el Consejo se nos aconsejó el empezar a movernos y entonces nos lo planteamos. Y en esa reunión salimos con dos especialidades. Cada uno iba a desarrollar la suya y no pensamos en más, ¿eh? Se generaron los grupos de trabajo, cada uno empezó a hacer lo suyo, SEUE con SEMES y SEIUC independientemente, y empezamos a desarrollar el borrador. Pero nuestra sorpresa fue que en noviembre, el 28 de noviembre de 2024, el Ministerio nos convocó a una nueva reunión. En esta nueva reunión nos preguntaron en qué situación estaban las especialidades que queríamos pedir en base al nuevo decreto del año 2022. Y lo que dijimos era que, bueno, que sí que estábamos desarrollándolo, que estábamos en ello y teníamos los borradores. El Ministerio se manifestó como que era un momento positivo para tirar adelante especialidades de enfermería, que era el momento ideal y nos motivó, nos invitó a desarrollarlo lo antes posible para tener un documento para trabajarlo y aprovechar el momento, ¿no? Bueno, SEUE, SEIUC y SEMES hablamos con el Ministerio y les planteamos que, bueno, que nos parecía muy bien, pero que qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos. Y una de las cosas que nos dijeron o nos aconsejaron fue, bueno, que tal vez el que fuésemos juntos sería lo más recomendable si queríamos que esta especialidad tocase suelo. Pero que era una decisión nuestra, que nosotros decidiésemos y que llevásemos adelante lo que nuestras asociadas o nuestras sociedades creyesen oportuno. Bueno, hubo varias preguntas, contestaciones y la sensación fue al salir de la reunión, pues las tres presidencias o el representante de SEMES y las dos presidencias hablamos fuera del Ministerio y creímos oportuno o creímos que lo que se nos estaba diciendo era que era muy posible que si la especialidad fuese conjunta pudiese salir y que costaría más si la especialidad se pedía de manera independiente, o sea, separada. Una de urgencias y emergencias y otra de críticos o intensivos. Por tanto, quedamos y que nos haríamos una futura reunión después de hablarlo con nuestras juntas y con nuestras asociadas, ¿de acuerdo? Entonces, SEMES hablaría con sus asociadas, SEUE lo mismo y SEIUC lo mismo. Bueno, el decreto como es el mismo que os había dicho y se juntaron las sociedades, cada uno hablamos con nuestra gente y nos volvimos a reunir las sociedades. Creamos un comité de trabajo para la especialidad y SEMES, SEUE y SEIUC nos volvimos a reunir. En esta reunión volvimos a exponer cada uno lo que traía de sus sociedades y SEUE, SEIUC, comentamos que, bueno, que nosotros, nuestras juntas, parecía ser que veían positivo el que nos juntásemos para pedir una especialidad, pero SEMES se desmarcaba y veían que no era posible. La decisión de SEIUC para decir que sí y la de SEUE para decir que sí y tirar adelante con una especialidad conjunta fue fruto de, primero, hablarlo con la Junta y luego enviar a todas las asociadas y enfermeras de UCI de toda España
un cuestionario en el que, en el de SEIUC, hablaré del mío porque es el que yo pude gestionar, fueron unas 1.600 respuestas y los porcentajes de respuesta fueron, bueno, los porcentajes fueron muy elevados en base a que estaban a favor de que estuviésemos conjuntamente pidiendo la especialidad. Si veis aquí en esta diapositiva, un 65% dijo que sí y un 26% dijo que si no había otra opción bueno, que si se consideraba que era la mejor opción, que adelante, ¿no? Pues un 60, 70, 80, era un 90 y pico largo, un 92% aproximadamente que estaban a favor de tirar adelante la especialidad conjunta de críticos, urgencias y emergencias de las tres sociedades. Entonces, como veíamos que a lo mejor no nos entendíamos y que tendríamos que ir a lo mejor SEUE y SEIUC, no lo acabamos de ver, nosotros hicimos una pregunta que fue si una de las otras dos sociedades no quisiera tirar adelante, o una de las otras tres, si las otras dos sociedades lo veían plausible, si lo veían positivo. Y entonces, aquí también, como podéis ver, el porcentaje era mayor, 70, 80, 93, 94% a favor de que tirásemos adelante. Entonces, nada, hicimos una segunda reunión de las tres sociedades en las que volvimos a hablar de que, bueno, que nuestras afiliadas o enfermeras de UCIs o de urgencias y emergencias nos daban el apoyo para tirar adelante una especialidad conjunta. Pero SEMES entendió que no era apropiado y que sus bases parecían, nos comentaban los miembros de Junta, no parecían que estaban alineados con el sacarse una especialidad. Por lo que aquí las dos sociedades de SEIUC y SEUE, que somos las dos sociedades nacionales que representamos el ámbito de las urgencias y emergencias y de los críticos, decidimos pensar y trabajar, teorizar si tal vez nosotros solos sería lo más adecuado, ¿no? Entonces aquí decidimos, después de varias reuniones, el hacerlo. Tomamos la decisión de decir de que, bueno, que íbamos a comunicar al Consejo General y al Ministerio de que habíamos decidido SEUE y SEIUC compartir la petición de una especialidad conjunta que de momento se especificó que se llamaría enfermería de paciente crítico, urgencias y emergencias, y que, bueno, que había muchas competencias que se solapaban, todo esto luego lo explicará Carmen, y que tenía mucho futuro y que tendría más facilidades para ser integrado por las comunidades, aceptado por las comunidades y los gestores, que hemos de pensar que han de pensar en las unidades docentes, en cómo gestionarlo, integrarlo y que sea posible. El hecho de que fuésemos separados tal vez dificultaba más la posibilidad de que convenciésemos a las diferentes comunidades de que nos diesen apoyo para poder desarrollar esta especialidad, porque una de las cosas que dice el decreto es que para conseguir esta especialidad 7 comunidades como mínimo tienen que dar aval para que esta especialidad vaya adelante. Bueno, pues nada, nos pusimos a trabajar las dos sociedades, desarrollamos grupos de trabajo conjuntos para que los dos ámbitos estuviesen bien integrados, que no faltase nada. Empezamos a estudiar el documento que nos presentó el Ministerio, que tenemos que rellenar, que es un anexo 1 con diferentes criterios y propuestas para el título, en el que tenemos el criterio 1 de descriptores, que tienen que ver con la práctica especializada, el segundo tiene que ver con el contenido y competencias de la especialidad, el tercero con la justificación y necesidad de una especialidad, el cuarto con la implicación con otras especialidades u otros campos o disciplinas que no se solapen más de un porcentaje, y luego el quinto, que es la disponibilidad de recursos adecuados para poder apoyar esta formación. Entonces, nosotros estamos trabajando todo este documento y borrador para desarrollar todos los requisitos que nos piden, pero además de pedir la especialidad, una de las cosas que todavía no estamos trabajando, pero que se podrán trabajar después, es que todo y que saquemos estas especialidades, luego se podrán sacar diplomas o capacitaciones específicas de ámbitos en los que creamos o consideremos a través de másters
o de formaciones de otro tipo, bueno, negociando con el Ministerio y con las comunidades el cómo desarrollarlo, ¿no? Y con las universidades, por supuesto. El momento, ¿por qué es ideal? Bueno, pues ¿por quién tenemos al otro lado? Pues tenemos al secretario general, que es el señor Padilla, que es un secretario que es médico y que ha hecho frases como las que podéis ver aquí, ¿no? No necesitamos enfermeras al peso, de tener capacidad para desarrollar su correcta formación y desarrollo competencial. Si no generamos frustración, está bien que una parte médica vea esta parte de la enfermería, generar bolsas específicas que las comunidades cataloguen estas plazas de ocupación con perfil adecuado a las especialidades. No podemos caer en formar las especialistas y después no dar la oportunidad de trabajar en su ámbito. Bueno, y sobre todo esta quinta de establecer un sistema para calcular la complejidad e intensidad de los cuidados, ratios, en función de la complejidad de los cuidados, que creo que es una de las luchas más importantes que tenemos dentro de críticos, urgencias y emergencias para abordar nuestros ámbitos de trabajo en los que a veces no tenemos la capacidad de dar cuidados porque no están bien dotados, ¿no? Porque los ratios son biomédicos a veces y no están calculados en base a los cuidados, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, tenemos a Javier Padilla, que creemos que es una persona muy pro enfermería, pero también tenemos a la ministra de Sanidad, la Mónica García, que bueno, que también creemos que está muy por la labor de defender la enfermería y tiene también algunas frases interesantes, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esta especialidad salga, estamos trabajando para ello. Ahora daré paso a Carmen, pero sin esta especialidad yo considero que no hay futuro. Con ella, por fin, seremos los que ya somos, esenciales. Por tanto, Carmen, si quieres, dejo de compartir y luego al final, cuando acabe Carmen, si queréis ya podéis preguntar. Pues muy bien. Muchas gracias por la exposición, Ángel. Y yo voy a simplemente redundar, darle la justificación científica necesaria a nuestra solicitud. Efectivamente, voy a compartir pantalla. Efectivamente, pues como fue de esta manera, pues ya lo ha explicado. Nosotros entendíamos que teníamos que ver la posibilidad de este desarrollo competencial, pero desde un punto de vista adaptado a lo que es la situación nacional, ¿no? Entonces, en España ahora mismo existe unas competencias avanzadas transversales que se hace a través de la formación continuada y en algunos sitios se ha instaurado el enfermo de práctica avanzada, que es como un elemento súper importante, ¿no? Y este enfermo de práctica avanzada está funcionando bien en muchos casos y de hecho muchos de ellos están ahora mismo intentando diplomar, porque es una de las posibilidades que da el decreto 589/2022 de que esa EPA de España, o sea, esa EPA que hemos instaurado y que tiene otros países, pudiera tener un aval, digamos, acreditativo, como son los diplomas profesionales, que ya hay que hacerlo también solicitándolo a través de lo que sería el propio, digamos, el propio comisión de especialidades, ¿no? Esa es una vía. Pero nosotros entendimos que esta acción enfermera en pacientes que tienen estas características, ¿no? Sobre todo de, la inestabilidad, la incertidumbre, el trabajar en un momento de hostilidad, con dificultades de inestabilidad hemodinámica, clínica y sobre todo de espacios y demás, no podía ser abordado solo por una EPA, ¿no? Sino que debería ser una especialidad. Y así llevamos años intentando. Y por supuesto, pues ahora mismo es lo que estamos intentando, el ver la posibilidad. Pero claro, queremos ser realistas. Hoy día las especialidades han tenido un avance importantísimo a nivel de pero luego es cierto que en el ámbito laboral este año se ha puesto de manifiesto las importantes dificultades que existen a la hora de aplicar lógicamente esta especialidad a lo que es la práctica. De hecho, muchas comunidades
les está costando el establecer las propias plazas, ¿no? Y lo que es incongruente es que una enfermera de atención primaria tenga su especialidad, termine de ir en enfermedad comunitaria, de salud mental o geriatría, y resulta que la de geriatría va a pediatría, la de primaria va a medicina interna y la que es de salud mental pues la mete, yo qué sé, en cuidados intensivos. Entonces todo esto, lógicamente yo entiendo que tiene que empezar a funcionar y que tenga ciertas dudas sobre el avance de nuevas especialidades de enfermería, entendiendo lógicamente que pudiera ser un problema del futuro, ¿no? Pero lo que es cierto es que las plazas están aumentando y consideramos que ya está de alguna manera demostrada esa necesidad. Y fue la oportunidad de este decreto, del de 589 del 22, que regula esta situación, por la que nosotros dijimos, vamos a buscar unas estrategias, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, ahora mismo elegir la enfermera especialista, pues hay que buscar áreas de capacitación y quizá en un futuro supraespecialización. Esto conlleva, lógicamente, a pensar, somos una especialidad en sí y en un estudio de competencias que voy a exponeros para darle digamos la justificación científico-técnica, sí que entendimos que efectivamente era así. Entonces la estrategia ahora mismo va a ser el intentar establecer esa especialidad de enfermera de cuidados críticos, urgencias y emergencias o futuro, como se llame, y luego unas áreas de capacitación que nos permitiera el poder ya. Pero ¿realmente hay justificación? ¿Realmente hay tanta competencia compartida? ¿Realmente una enfermera que está en este momento con experiencia, tiempo y más, que trabaja en una UCI, puede trabajar en urgencias y viceversa? Pues vamos a verlo de forma en la que, bueno, podemos justificarlo como sabemos hacer los enfermeros, de forma científica. Y entonces planteamos realizar a partir del Real Decreto, que llevamos 20 años de espera, porque decía, la formación de especialista en ciencias de salud, la experiencia acumulada ha puesto manifiesto la importancia que tiene la adquisición de una serie de competencias, principalmente de tipo actitudinal, necesarias para el ejercicio profesional. La propuesta de un nuevo título o diploma de formación, que ya está en marcha, muchos diplomas, o la revisión de los que ya están, debe responder a criterios como las necesidades de salud de la población o la evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos, evitando la fragmentación de la formación de profesionales de asistencia sanitaria. Es decir, no es hacer 40 especialidades, no cometer los mismos errores que quizá tengan otras profesiones sanitarias, en la que ellos piensan que hay demasiada fragmentación, demasiada división, y ahí habla de áreas de capacitación específica dentro de una área de especialidad. Es decir, puede existir una especialidad y luego, una vez tenga esa especialidad, puede haber áreas de capacitación específicas dentro de la misma porque haya un nivel mayor o de necesidad en algunos puestos. Atendiendo a ello, pues bueno, uno por uno, nosotros estamos justificando y creemos obligatorio hacerlo, y ya tenemos el documento muy avanzado y nos sentíamos, digamos, obligados a exponer qué campos de competencia son exclusivos en relación a ello. Y entonces, lógicamente, lo que vamos a ver es que la competencia profesional es la capacidad profesional para utilizar conocimientos y recursos a su alcance para lograr un alto desempeño en su puesto de trabajo. Y, por supuesto, estas competencias deben ser observables y medibles, ¿no? También, lógicamente, hablamos de conductas profesionales ante una situación determinada para lograr los objetivos. Por tanto, tiene que haber conocimientos, tiene que haber habilidades, aptitudes y actitudes, ¿no? Podemos tener este área de competencias equivalentes, realmente somos compatibles, porque claro, una de las cosas que se nos plantea en este caso es ¿qué queríamos con este estudio? Vamos a intentar no justificar nuestra
situación, sino para verificar que efectivamente compartimos más del 50% de los requerimientos, ¿no? Entonces, identificar los campos competenciales diferentes específicos en el ámbito de cuidados críticos, urgencias, dentro del Sistema Nacional de Salud, verificar que el porcentaje de competencias compartidas con las diferentes especialidades instauradas no superan el 50%, porque entonces estaríamos hablando que podemos estar en otra especialidad. Establecer un perfil competencia del enfermero especialista en críticos, urgencias y emergencias. En este sentido, pues lo que hicimos fue establecer una metodología a través de un estudio cual y cuantitativo analítico transversal comparativo, a partir de una serie de encuestas que muchos de vosotros seguro que habéis recibido y realizado, con un cuestionario tipo Likert, atendiendo a diferentes tipos de cuestionarios de gravedad del paciente que aplica lo que son intervenciones enfermeras. Por supuesto, las NIC, National Intervention Classification, que son las que lógicamente actualmente están o que son las realmente las que tenemos que atender desde el punto de vista normativo, ¿no? Después de intentar no hacer una encuesta excesivamente grande, entendimos que las áreas más específicas de cuidados de enfermería, que no patología médica, y esto tiene que quedar muy claro, somos enfermeras y por tanto tenemos que atender a la base de enfermería. ¿Qué hacemos? ¿Atendemos patologías? No. Atendemos lo que se derivan de ello, lo que provoca al paciente un mal y que nosotros, nuestra obligación en todos los aspectos de intervención tiene que ir fundamentado al bienestar, a la salud de nuestro paciente, a cubrir sus necesidades. Y por eso establecimos la oxigenación, alimentación y hidratación, eliminación, actividad, movilidad, higiene, comunicación, relación, seguridad clínica, confort, descanso, terapias y cuidados especiales, métodos diagnósticos y enseñanza. Como veis, todas estas son comunes a toda la enfermería. Era una apuesta por tener claro que las competencias eran comunes o si no, renunciar a esta especialidad e intentarlo por separado, ¿no? Entonces, lo que hemos establecido, lógicamente, en esta metodología es, sobre todo, que fuera muy clara que todas las líneas que hemos tenido de investigación cumplían los objetivos y muy serio a la hora de establecer. Por eso creamos un grupo Delphi de expertos con personas de gestión, universidad asistencial, para que verificara los datos, a ver si por las dos líneas llegamos a la misma conclusión. Y luego, como no puede ser de otra manera, tendríamos que transmitir esas intervenciones que eran exclusivas, si fuera, ¿no? Exclusivas en nuestra tesis, era realmente diagnósticos de enfermedad NIC actuales y si compartíamos esas áreas de acción. Bueno, con todo ello y sin mucha dilación, pues efectivamente nos dimos cuenta, nada más de empezar las encuestas, de que había muchas intervenciones, por ejemplo, eliminación, pues todas las intervenciones de forma frecuente. Actividad, movilidad también, higiene también, pero había algunas específicas que no todo el mundo la hacía, ¿no? Entendimos que era el 65% más o menos, habilitaba a las generalistas en general, a otras especialidades, pero cuando nos dimos cuenta que 50, 42, 41, por ejemplo, en diagnósticos, terapias de cuidados, en oxigenación, en comunicación, no todas los enfermeros realizaban con alta frecuentación esas actividades. Oye, y de que entonces las actividades, ¿quién las hacía? ¿Quién tiene esa alta frecuentación? Así que interpretamos que esta área correspondía a intervenciones específicas de algún ámbito de la atención enfermera, mientras que todas las demás eran generalistas, ¿no? En general. Entonces, bajo esta premisa, lo que establecimos fue ver la media de intervenciones por asistencial. La escala Likert iba de 1 a 5 y cuidados intensivos, reanimación posquirúrgica, urgencias y emergencias, como veis, tenían una puntuación similar en todas las intervenciones que se habían evaluado. Hospitalización médico-quirúrgica, un 3,45, hemodiálisis 2,31 y comenzábamos a bajar la frecuentación hasta PAC-SWAP-SAR, que es de atención primaria, que son los centros de urgencias primarias y que nos daba también un 3,54. Bueno, pues nos hicieron pensar en que quizá esa alta frecuencia, ¿no? Pues pudiera
este es el 50%, pues esta alta frecuentación tenemos que investigar. Y curiosamente, comparándolo con los resultados de las enfermeras y enfermeros que trabajaban específicamente en salud mental, geriatría, salud laboral, matronas, familiar y comunitaria, eran las especialidades actualmente vigentes y luego, por supuesto, el PAC-SWAC similar que nos sorprendió que tuviera tanta similitud con urgencias y emergencias y cuidados intensivos. Y curiosamente, bueno, aquí, como veis, bueno, pues tenemos... Carmen, se ha dejado de compartir la pantalla, perdona. Perdón, espera. Así por las buenas. Anda. Espera, compartimos. ¿Se ve? ¿Podemos ver? Sí, sí se ve. Vale, bueno, pues nada, lo que comentaba es que cuando fuimos a ver la puntuación, ¿no? Comparándonos con las enfermeras y enfermeros que trabajan en las áreas de especialidades, por lo menos las vigentes, aunque no están llevados por especialistas, han contestado una encuesta en función de su área de trabajo, ¿no? Como centros de salud mental, por ejemplo, en residencias sociosanitarias, personas en salud mental. Y aquí, bueno, pues nos dimos cuenta efectivamente que también incluimos los PAC porque nos sorprendió que estuviera muy por encima en actividades similares a las que hacíamos en este área de crítico. Insisto, estos son resultados y resultados en donde las enfermeras y enfermeros que trabajan en estos ámbitos han puntuado de forma similar con respecto a la baja frecuentación de estas actividades o intervenciones. Lógicamente, pues nos hace pensar que efectivamente esta frecuentación tiene un fondo común competencial, ¿no? Y entonces, bueno, pues así estuvimos viendo. Entonces, ya sacando la muestra directamente, vamos a ir a un nivel mayor de especificación y vamos a ver si realmente en las unidades, vamos a ver un análisis parcial solo de aquellas áreas de cuidados críticos, reanimación en UCI, hemos metido todo tipo de UCIs, ¿no? Urgencias, las emergencias que son principalmente las de las UBIs móviles, soporte vital avanzado y soporte de tanto enfermería como SBAE, y urgencias primarias, pues todos los PAC, SUAP o como se llamen entre los diferentes, es decir, centros concretos de urgencias que atienden de forma habitual y con personal propio, pues urgencias primarias, ¿no? Y bueno, pues nuestra sorpresa fue que todos eran por encima del 50% y que había, lógicamente, especificaciones, todos superaban ese 50%, lo cual significaba que no podíamos cumplir el criterio de no ser igual que otras. Es decir, si la SEO presentaba una solicitud de competencias y especialización de cuidados críticos y nosotros de urgencias de emergencia, pues íbamos a chocar lógicamente con la Comisión de Especialidades que iban a decir, oiga, ustedes tienen competencias muy iguales, superiores al 50% que no cumple el requisito. Y entonces así lo establecimos y como veis, bueno, pues con respecto a la NANDA, el diagnósticos, bueno, primero, con respecto a esta es las NIC, las NIC que cumplimos. La mayoría de esas NIC son similares en todos nosotros. Y luego la NANDA diagnósticos que hemos utilizado, la última edición, la 13, de 24-26 ya publicada. Entonces, utilizamos primero la de inglés porque todavía no está publicada, pero luego ya la publicaron en España, ¿de acuerdo? Y como veis, pues cumple. Pero lógicamente tenemos que hacer una comparativa, mientras que la media de compartición de esta área concreta es del 51,1% en general con respecto a las NIC, compartíamos solamente 56 con especialidades, con su media, que a veces alguna ha habido de nada, de un 2, y pico por ciento. Este 31,46 se gana gracias a pediatría, por ejemplo, que compartimos muchos con los UBIs pediátricas, por supuesto, a excepción del conocimiento, ¿no?, de la edad y demás, que ellos tienen una competencia lógicamente mayor en ello, y con, por ejemplo, enfermería familiar comunitaria, que en el área de urgencias también compartimos, es decir, que teniendo en cuenta esa especificación, luego en las otros, el plan formativo prácticamente no tenemos igual. Bueno, conclusiones y para terminar, pues entendemos que hay coincidencia significativa de actividad asistencial en las unidades de cuidados críticos, urgencias y emergencias, tanto extrahospitalaria como intrahospitalaria, en relación a los diagnósticos NANDA de intervenciones NIC, que infiere un área
competencial común en estos ámbitos de atención enfermera, atendiendo a los conocimientos que la misma Sociedad Internacional NANDA ha aceptado por la Comunidad Internacional de Ciencias de la Salud Enfermera como la base competencial de la ciencia enfermera. Existen diferencias significativas entre las enfermeras de cuidados críticos, urgencia y emergencia, y las enfermeras generalistas y especialistas, con relación sobre todo a diagnosis enfermera e intervenciones con relación a terapias especiales, métodos diagnósticos, aspectos psicosociales que nos permite identificar, al menos identificar, que estamos ya trabajando y cada vez que trabajamos más lo vemos, la necesidad de conocimientos avanzados y exclusivos relacionados con el manejo fisiológico, anatómico, funcional, psicológico y social en situaciones críticas con riesgo para la salud, que todos los que pertenecemos a urgencias y emergencias, tanto en la calle como en el hospital, como una atención primaria a la que identificamos en primero, ¿no?, a pacientes muy graves, o por ejemplo en unidades de críticos, polivalente, politrauma, médico-quirúrgicas, coronarias, reanimación, todas lo vemos, ¿no?, un paciente con un perfil muy común. De hecho, la trazabilidad en el cuidado lo vemos. Pacientes que en la calle están críticos van directamente, o urgencias para pasar a UVI, o directamente van a UVI. Es decir, que desde el punto de vista de la calidad del cuidado no fragmentamos, al contrario, vamos a hacer una atención continuada, garante de esa calidad al trabajar de forma homogénea. Y por tanto verificamos la exclusividad de la actividad enfermería de críticos, urgencias y emergencias con relación a las especialidades desarrolladas, ya que no compartimos más del 50%, que es un requisito en cualquiera de los casos que pone el Real Decreto, con lo cual tenemos perfectamente la posibilidad de pedirla con muchos criterios. Otra cosa es que la concedan, pero al menos decir, oiga, que nosotros cumplimos este requisito que pone el 500. Por tanto, conocimientos, habilidades, destrezas y actitud profesional, requisitos de una competencia, y sobre todo para garantizar también esa seguridad clínica, ¿no? Todos hemos vivido el estar sin una formación previa, pero cuando nosotros garantizamos que hay una formación específica en una unidad, ¿no?, cuando tú llegas y ya tienes una formación previa, evidentemente se reducen los errores y salvamos más vidas, evitamos morbilidad incluso, ¿no? Entonces, las enfermeras de UVI y reanimación sí podrían ser competentes en la área de urgencia y emergencias, y al contrario, a excepción de una serie de conocimientos que son muy específicos. Pero si tenemos una especialidad común en la que nos formamos en esas pequeñas partes que son diferenciales, que muchas veces son más técnicas, ¿no?, en ese sentido, más de conocimiento avanzado, y que, como todos sabemos, pues tenemos el ESMO, la hemodiálisis, filtración, por ejemplo, cuando hablamos de una inmovilización, de atención inicial a un politraumatizado, un estricaje, ¿no? Todas esas cosas que son muy específicas de una u otra área, pero que cuando nos formemos de forma integral, pues vamos a estar preparados en cualquiera de los casos. Por eso, tanto la SEIUC como la SEUE consideramos la especialidad de la comisión extraordinaria, que se ha formado con gente muy preparada y gente que sabe de qué hablamos y que está trabajando, ¿no?, desde los puntos de vista de la universidad, el campo doctrinal, la gestión, todo el tema de organización, como el campo... José, ¿no será por allá abajo? Uy, perdón, que está... Pues consideramos que la especialidad... Ahí hay otra mapa, guía de comarca, qué ver, qué hacer. Perdona, porque es que se cuela... Bueno, es garantía de calidad, seguridad clínica. El perro no se da, ¿no? Si le preguntamos, no. Bueno, pues esta es nuestro estudio. El estudio ha sido realizado durante 2 años y medio, lo cual pues os digo que no ha sido algo de ayer a hoy, y por lo tanto estamos convencidos de que lo hacemos lo correcto, que no estamos influenciados por temas, digamos, pues de momento no, que no quieren aprobar muchas, no, es que es así, es un campo competencial común. Creo que damos mucha versatilidad y oportunidad al sistema de tener enfermeras en ámbitos que toda la vida se llaman cuidados especiales, ¿no? Y luego, ¿por qué no? Como dijo Miguel Ángel, una vez que tengamos especialidad, probablemente para puestos específicos puede haber diplomas
de competencias específicas, como un centro coordinador, como una UBI de coronarias, como diferentes, ¿de acuerdo? Pues nada, esto es lo que queríamos exponer y yo creo, Miguel Ángel, si no quieres decir nada más, abrimos el turno de palabra. Sí, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Mira, tenemos una pregunta de Luis Hoyos aquí, que la ha escrito, no la pronuncia. Si la quieres decir en alto para que lo vea todo el mundo por si no lo ven. Luis. Buenos días, una enfermera experta. Una enfermera experta de UCI reanimación está capacitada para extrahospitalaria. Uy, se ha ido, se me ha movido ahora. Y luego pone, una enfermera experta de extrahospitalaria está capacitada para trabajar en una UCI. Bueno, aquí han hecho ya algunas contestaciones. Bueno, yo creo que acabo de decirlo, es la pregunta del millón, la pregunta que nos hemos hecho. Yo creo que en este momento en el que algunas comunidades incluso ni tienen criterios y la enfermera ahora mismo generalista puede trabajar en cualquier sitio, no. Y creo que ahora mismo la capacidad de destreza, habilidad mental que tiene un enfermero o enfermera en una extrahospitalaria y en una UCI le capacita para incluso ser más rápido y tener los conocimientos, esos conocimientos que se adquieren muy rápidamente. Y sí que lo creo que tiene esa competencia, pero es más, no solamente que tiene esa competencia, sino que si realmente conseguimos una especialidad, ya esta pregunta sobraría porque estaríamos preparados para todo, ¿no? Para el plus. Ahora mismo sí, con una formación que es la que hacemos todos aquí a Matacaballo cuando llegamos, ¿no? Porque no hay especialidad. Y los máster están bien, pero la parte práctica adolece mucho de todo, ¿no? El campo competencial. Creo que es insuficiente un máster. Sí que es importante tenerlo, en este momento que no hay, pero insuficiente, es mi opinión. Yo pienso igual que Carmen. Cuando tú dices UCI reanimación, si está capacidad para trabajar extrahospitalariamente, extrahospitalariamente es lo que cambia es el ámbito, el entorno. Pero si tú tienes la formación de UCI y te encuentras en un siniestro de un vehículo, un caso de una persona que tiene un neumotórax que le cuesta respirar o un paciente que lo tienes que acabar entubando, sí que es verdad que te vas a tener que acostumbrar y adaptar a la situación que estás trabajando en un ámbito diferente al que es una UCI o un BOS de paros o una reanimación, pero vas a tener el conocimiento de las técnicas y cómo hacerlo, con lo cual yo creo que esa persona está más que preparada. Y una persona que esté en extrahospitalaria, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que no solo va a poner una mascarilla o unas lentillas nasales, sino que va a tener que saber entubar. Pues si viene una UCI, también va a poner lentillas nasales y también cambiará el ámbito. Sí que es verdad que el ámbito extrahospitalario es imprevisto, ¿cómo diría yo? Tienes que un poco inventar en el espacio en el que estás, ¿no? Pero que tú las técnicas, si las tienes interiorizadas y las tienes memorizadas, las vas a aplicar solo basándote en el entorno que tengas. Si estás en un bosque, si estás en la nieve, si estás debajo del agua, encima del agua. Es que el extrahospitalario sí que es muy difícil de concretar en el espacio en el que te vas a mover. Pero las técnicas que tú vas a manejar son las mismas que vas a utilizar a lo mejor con un paciente de críticos, que son las respiratorias, la intubación, va a ser el empezar a poner soroterapia, perfusiones de bombas. Esto será lo mismo. Yo considero, Luis, que como Carmen, que la persona va a estar preparada y mucho más preparada que las personas que yo, por ejemplo, ahora cuando necesito una enfermera para UCI, saco la convocatoria y no me dejan concretar que esa persona tenga especialización. Las 2.500 enfermeras que trabajan en neonatos, en geriatría, en consultas, se pueden presentar a esa plaza y pueden ganarla. Y la pueden ganar con 30 años, la pueden ganar con 50 y la pueden ganar con 60, como se me ha dado a mí en una característica de una persona que ganó la plata con 60 y hemos tenido que poner a una persona 1 año y medio a estar con ella para enseñarle a la persona más antigua. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque sufre la persona que está formando más joven a la más antigua, la antigua sufre. Yo creo que tenemos que empezar a normalizar dónde vamos cada uno y por dónde queremos crecer cada uno.
Y estos son las especialidades. Y esta especialidad es muy necesaria porque nos lo piden desde el Ministerio, desde el Consejo de Enfermería, nos lo pide la sociedad, nos lo piden nuestros compañeros médicos, nuestros compañeros fisios y nosotros mismos nos lo pedimos. Tenemos que acabar reconociendo que la especialidad tiene que implementarse y tiene que ser un requisito. Entonces, bueno, espero haberte contestado, Luis. Si tienes alguna otra pregunta, si quieres, Ya, puedes... pues tenía la mano primero. María Almudena, Mateo. Hola. Hola. Bueno, yo pertenezco a SEIUC, pero yo quería hacer no sé si es una pregunta, una reflexión, o yo ahora mismo me dedico gran parte a investigación y estoy viviendo la oportunidad que está suponiendo los EIR en otras especialidades para la investigación. Entonces, un poco en esa línea, sabiendo que son cosas distintas, la línea de desarrollo de máster y doctorado y la de EIR, pero que realmente acaban interrelacionándose, y además los EIR en las unidades de salud mental, etcétera, están funcionando como aceleradores de investigación. Entonces, teniendo en cuenta esta reflexión, que además creemos que, o sea, yo esto lo vivo en el despacho todos los días, creemos que es estratégico. Muchas de las tesis que se están avanzando ahora mismo vienen de EIR, que empiezan líneas de trabajo. Entonces, quería compartir con vosotros y saber si se está teniendo en cuenta la parte de investigación dentro del desarrollo competencial, porque uno de los problemas que nos encontramos al aplicarlo de manera práctica es que las especialidades no hubo nada escrito en su momento cuando se crearon. Entonces llegan las unidades docentes y cada una pide unas cosas que es que algunas son inverosímiles, de verdad, no os podéis imaginar las cosas que escuchamos. Entonces, no sé si de alguna manera, aprovechando la experiencia de que vamos más tarde, podríamos de alguna manera pensar en eso. Pues primero agradezco este ámbito de investigación porque es uno de los que defendemos como base para el desarrollo, ¿no?, de esta especialidad, porque consideramos que hay, pues eso, el manejo que decía antes Miguel Ángel, pues hay no solamente técnica, sino la actitud, ¿no?, hacia el desarrollo, porque no es solamente el aprender una técnica, aprender a usar las interacciones o manejar las interacciones de unos inotrópicos, tal. No, se trata, pues yo me he manejado más en urgencias, emergencias, tanto intrahospitalario, y he estado en una UCI 8 años y 4 como supervisora, pero 4 como enfermera, ¿no? Y entonces tengo esas visiones, que por cierto hay muchísimos enfermeros que han tenido experiencia laboral en ambos terrenos y todos establecen. Y la única manera de avanzar sobre esa calidad y esa seguridad clínica es a través de la investigación y el desarrollo, ¿no?, de la enfermería en un área que cada vez se hace más exigente. Muchas unidades, muchísimas unidades de urgencias están ya teniendo unas unidades, digamos, de lo que se llama cuidados intermedios, en muchas, digamos, gracias pues a la ventilación mecánica no invasiva, a la monitorización hemodinámica, es decir, como una atención gracias sobre todo al desarrollo, ¿no?, competencial y la investigación. Estoy totalmente de acuerdo con María en que la investigación debe ser el motor para estas áreas y es uno de los capítulos que tiene este Real Decreto, es decir, desde el punto de vista docente, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista de investigación, y por supuesto. Ahora, ¿cómo se desarrolle? Ahora, eso sería una vez iniciado, si todo se aprobara, si vamos a soñar, entonces después en el programa formativo es donde tendríamos que ahí desarrollar bien estas áreas y no cometer ciertos errores que fueron en el 2005, que hace 20 años, y que incluso ya muchas especialidades vigentes están revisando esos planes formativos y esas unidades docentes y demás. De hecho, nosotros sí esta especialidad se da y se admite a trámite y se aprueba, tendremos también que establecer muy bien quién es especialista directo, quién tiene esa competencia para hacerla extraordinaria, es decir, cómo vamos a hacer ese campo. Y esto ya tiene que ser un ámbito, eso es después de que efectivamente podamos demostrar que hay un área competencial exclusivo, no excluyente, pero sí exclusivo de ciencias de la salud, que somos diferentes dentro de la enfermería, pero también a otras ciencias de la salud, y creo que la investigación es parte fundamental. María, muchas gracias. A María Almudena Mateos.
¿Puedes hablar? Sí, ¿ahora? Sí. No sé si, sí. Bueno, felicidades, creo que ha quedado bastante claro, pero bueno, mi opinión desde un principio era siempre hacer por separado las especialidades de ambas sociedades, pero desde que se hizo la propuesta y parece que era bastante abundante, ¿no?, la opinión de unirlo, pues cada vez estoy viendo más claro que esto es así, ¿no? Y con el trabajo que ha expuesto Carmen, pues también. Lo único que, bueno, no sé cuánto tiempo se prevé de plan de estudio, supongo que serán 2 años mínimo, porque los que hemos hecho el máster en intensivo sabemos que para abarcar tantísima patología en una UCI general, por ejemplo, con toda la tecnología que se nos ha impuesto en estos últimos años, menos de 1 año entero lectivo no se puede hacer digamos, una solvencia, ¿no?, en teórico práctico en una UCI. Y si le añadimos, ¿no?, salvamento marítimo o salvamento en montaña o vete a saber, ¿no?, que desconozco el tema, eso es muy, muy amplio, ¿no? Yo estimo que el mínimo 2 años para esta especialidad. No sé, este tema no sé si ha salido o me he despistado yo o no se ha comentado, pero bueno, y lo que decía María Acevedo, yo estoy absolutamente de acuerdo. No podemos enfrentar a una persona a hacer una especialidad de mínimo 2 años sin una salida profesional de cara a un posible doctorado, ¿no? Entonces, ahí habría que contemplar un trabajo de fin de especialidad de nivel de máster o, no sé, a nivel académico cómo quedaría eso, pero absolutamente de acuerdo con María. Bueno, simplemente esto, gracias. Gracias, Pues, Almudena. gracias, Almudena. Pues efectivamente esto es, no lo hemos comentado, pero efectivamente una de las diferencias significativas con el EIR, primero ha sido uno de los elementos de discusión, de debate sobre no, entendemos que mínimo 2 años, pero se ha planteado incluso 3 años, porque en ningún momento ni la ley del 2005 ni el actual Real Decreto establece un número total, ¿no? Nosotros ya somos un grado de 4 años, podríamos perfectamente realizar sin ningún problema una formación de especialidad de 2, de 3, de 4 grados, ¿no? Con lo cual no habría ningún problema. Sí que se ha considerado que hay una troncalidad muy importante, ¿no? Que efectivamente existe ese ensamble, como hemos dicho, de las 2 especialidades y por tanto el grupo que ha llevado este tema ha considerado que 2 años sería suficiente, pero importante, no solo para la práctica, sino también con una base de conocimientos. Ya en otros países de Europa, para poder ser especialista no solamente tienes que tener una práctica, tienes que hacer una formación práctica como base de tu formación especialista, sino además tener la adquisición de unos conocimientos que redundan y que favorece y que facilita, ¿no?, esa práctica. Y esto sí que nosotros lo tenemos claro. Y un fin, como no puede ser de otra manera, que la enfermera especialista efectivamente tenga un área competencial, por supuesto, va a haber que a lo mejor hay incluso doctores y doctoras que ya son enfermería, que quieran ya hacer la especialidad después o que quieran tener la especialidad, por supuesto, pero ese sería unos objetivos. Que la formación EIR fuera acompañada de una carga importante de investigación y formación teórica que facilita la práctica, lo cual aceleraría. Y después sí que se comentó la posibilidad, como hemos visto en la exposición, tanto de Miguel Ángel como la mía, de hacer diplomas, no diplomas de capacitación, sino áreas de capacitación dentro de la misma especialidad. Son 2 cosas diferentes. Una cosa son los diplomas, que sería como una enfermera de práctica avanzada en un área determinado, y otra cosa es que dentro de una especialidad haya como una, perdón la expresión, supraespecialidad, aunque se diga así, pero en ambos casos se valora mucho el que al final efectivamente la enfermera tenga como mínimo que tenga que ir dirigido a lo que es un máster, un doctorado, pero que esté formada en los 2 ámbitos. Yo quería aportar una cosa, Almudena, en base a lo que comentas de que, bueno, que inicialmente sí que es verdad que las 2 sociedades queríamos especialidades separadas.
estamos teniendo ya contacto con las primeras comunidades, con las consejerías de salud. Hemos tenido con la catalana, con la de Castilla-La Mancha, tenemos ahora con Galicia, tenemos ahora con Murcia. Bueno, nos estamos empezando a mover, pero que sí que lo que vemos es que lo que nos dice el otro lado, que son las que realmente tienen que aceptar que estas especialidades aparezcan o salgan o se implementen o se acepten, es que nos comentan que sí que ven esta especialidad y no ven la separada, que creen que hemos acertado porque creen que de esta manera se podrá integrar y que se podrá gestionar, porque cuando se planteaban el separarlas no lo ven, no ven dificultades para implementar, por ejemplo, solo una enfermera especial de críticos. Entonces, bueno, cuando nos dicen esto, pues hombre, nos halaga un poco el hecho de que hemos tomado esta decisión en base también a lo que nos han dicho las bases y la enfermería de UCI, urgencias y emergencias, que es el tirar hacia adelante de una especialidad conjunta que creemos que ya hace unos 20 y pico años algunas personas nos habían dicho que había habido intentos, alguna consejería nos ha dicho que incluso había salido por iniciativa de ellos, pero que alguna de las sociedades había dicho que ni hablar de esto y que creían que era muy apropiado que tirásemos adelante esto. De todas las consejerías que hemos contactado, todas nos han dicho esto. Esperamos y explicaremos en el Congreso de Valencia yo creo que hablaremos con 3 o 4 antes de llegar allí y ya estaremos llegando casi a las 7 a ver cómo vamos percibiendo. Pero de momento esta es la línea que tienen, ¿eh? O sea, están muy de acuerdo, están muy a favor, pero que les enviemos ya los documentos de competencias compartidas y todo esto para empezar a valorarlo, porque una vez que nosotros pidamos hagamos la petición de la especialidad, sí que es verdad que son ellos luego los que tendrán que implementarla y valorar y estudiar el cómo hacerlo, ¿no? ¿Hay más preguntas? Juan José Rodríguez Modejo. Buenos días. Lo primero, daros las gracias por vuestras explicaciones y creo que son muy bien fundamentadas. Y bueno, yo soy un ejemplo de 28 años de UCI y 10 años de UCI prehospitalaria. No solo no he tenido problemas, sino que me felicitan los enfermos. Con lo cual, creo que estamos capacitados. También es cierto que soy coordinador de un máster de cuidados críticos que se llama Atención y Cuidado al Paciente Crítico. Y lleva un módulo de urgencia hospitalaria y prehospitalaria y un módulo de cuidado intensivo. Quiero decir que estos modelos ya lo estamos haciendo a nivel de máster. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas comunes, sí que lo sabemos. Y porque cogemos profesionales que se intercambian de un servicio a otro porque son profesionales muy motivados. Con lo cual, lo tenemos a nuestro favor. Pero bueno, yo sobre todo quería hacer más que una pregunta, una reflexión sin ningún ánimo de crear confusión. Existe una especialidad que es la de enfermería familiar y comunitaria que rotan por la urgencia, por los SWAT y por la UCI móviles. Y son los candidatos en nuestra región, yo soy de la región de Murcia, en nuestra región, cuando acaban la especialidad, tienen prioridad para trabajar en urgencias hospitalarias, en urgencias hospitalarias y en urgencias prehospitalarias, tanto SWAT como unidades móviles de emergencia, porque hacen muchas guardias ahí durante los 2 años, sobre todo el segundo en UCI móviles y el primero y el segundo en SWAT. Yo sé que no tenemos competencia, que no vamos a competir, porque la mayoría de los compañeros, también tengo que decirlo, que estudian enfermería familiar y comunitaria para irse a un centro de salud. Pero a nosotros se nos sigue encuadrando en las unidades móviles los SWAT, por supuesto, servicios de urgencia de atención primaria, lo dice su propio nombre, aunque sean independientes y no sean centros de salud, como es en el contexto de Murcia, de región, y las UCI móviles, más todavía, que antes veníamos de una urgencia separada de los de primaria, que era una gerencia de emergencias solamente, pero que hoy es una gerencia que es urgencias y emergencias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ahí quedará claro, que yo creo que es nuestra intención, que las personas que se formen por urgencias y emergencias y cuidados críticos son los que van a ocupar estos puestos de trabajo. Lo digo porque se ha mencionado mucho que hay mucho interés en el Ministerio, y así tiene que ser, y por las comunidades autónomas, de que ya que hacen unas especialidades y unos profesionales se especializan y se forman, que trabajen en ese área.
Esto mismo me lo ponía una compañera que está en la UCI neonatal del hospital regional que tenemos. Y dice que pasa lo mismo, que ellos forman residentes de pediatría y son los que tienen que trabajar en la UCI y en urgencias infantiles, porque pesa más la especialidad de pediatría que el servicio. Entonces, yo solo quiero decir, si todo esto yo no veo problema, lo digo de antemano, no veo problema. Lo veo necesario que el de hace pediatría pase por UCI pediátrica y por urgencias pediátricas. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero lo que sí quiero decir, ¿esto se está teniendo en cuenta de alguna manera a la hora de plantearlo para que el Ministerio no nos ponga a pegar? Hombre, Carmen, ¿hablas tú o comento yo? Lo que quieras. Bueno, déjame un minuto. Juanjo, sí que es verdad que esto que dices ya se ha planteado y ya nos han hecho preguntas. Si la persona que acabará trabajando en neonatos será la de pediatría, tal. Todo esto tendrá un periodo de integración. O sea, tú lo que sacarás será una especialidad que convivirá con otras especialidades o no, y que cada comunidad tendrá que ir valorando e integrando en un periodo de tiempo el que esa persona que ocupe esa posición sea esta o sea aquella. O que en un momento puntual, pues yo qué sé, a lo mejor la enfermera especialista de críticos, urgencias y emergencias empieza a formarse y a hacer prácticas en áreas de neonatos y que a lo mejor acabe integrándose y trabajando en aquella zona de trabajo, no solo la pediátrica, que sean compatibles. Pero yo creo que esto lo tendremos, no sé cómo se dice en castellano, encajarlo, y tendremos que ir encajándolo poco a poco en un periodo de integración que sí que se está valorando y sí que lo estamos teniendo en cuenta, porque son muchas las personas que nos están diciendo que no quieren verse desvinculadas de esa posición en la que están trabajando y que han accedido de otra manera, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que en el tiempo en el que se tenga que integrar, que yo creo que aquí tiene que haber por lo menos 10 años en los que tendremos que ir ajustando y valorando qué plazas, qué requisitos tenemos que exigir, dónde poner, y luego si todo va bien y empiezan a generarse plazas de ir, seguramente al principio no tendremos todas las plazas de ir que necesitemos, pero sí que por la vía extraordinaria tendremos que empezar a dar la especialidad a todas aquellas personas que ya estén trabajando en los ámbitos que consideremos que son de críticos, urgencias y emergencias. Y esta enfermera, que a lo mejor ha hecho la pediátrica, pero que lleva también tantos ámbitos, igual puede pedir la misma especialidad y continuar en ese sitio. Entonces, bueno, yo creo que tienes toda la razón, no nos genera ninguna novedad. Se está trabajando en los grupos de trabajo, pero sí que es verdad que en el momento de pedir la especialidad nos han dicho que pongamos menos información de la que nosotros estamos generando. Pero sí que es verdad que daremos y complementaremos las peticiones con documentos más extensos en los que intentaremos recoger todo esto. Juanjo, Carmen, si quieres tú continuar o decir algo más. Para acentuar que hay una cosa que está clara y que reconocen todas las ciencias de la salud, afortunadamente, y es que hay áreas compartidas de competencias compartidas. Y, por supuesto, yo que he trabajado igualmente en todas estas áreas, con el tema de primaria, de hecho tuvimos una reunión con CUE, con las sociedades, ambas sociedades de atención primaria, y como no puede ser de otra manera, yo les decía, oye, las urgencias de primaria son nuestras. Dijimos, bueno, a ver, es que hay una historia y unas competencias, pero lógicamente no es lo mismo trabajar en el ámbito rural, en un pueblo donde hay un centro de salud y las mismas personas hacen guardias en primaria porque el nivel de urgencia es muy pequeño con respecto a una urbana como es Madrid, como es Barcelona o es Santander. Es decir, lo que yo me refiero es que las áreas competenciales es que la versatilidad es que somos diferentes profesionales que podemos abarcar diferentes áreas de acción, pero que luego, lógicamente, a nivel del interés o la pertinencia de tener un otro profesional, puede ser totalmente versátil y pueden convivir perfectamente. Por ejemplo, yo con pediatría, que también tuvimos una reunión con la Sociedad Española de Pediatría, pues de la misma manera entendimos que nosotros respetamos pediatría y que entendíamos que la mejor de todas las enfermeras que pudieran estar en una urgencia pediátrica o una crítico pediátrico sería una especialista en pediatría, que para eso se formaba. Pero eso evidentemente no significa que en un pueblo, en una provincia donde tenemos UBIs que no tienen
una UBI de niños, sino generales, o sea, o diferenciadas con digamos, soportan enfermeras en ambos lados, o por ejemplo, en una UBI móvil donde se hace un traslado neonatal o se atiende a un niño de urgencia, no puede ir cada vez, oye, que vaya que hay un parto, que se monte la especialista matrona, oye, que hay un niño, tal. Entonces hay un área competencial común que por cierto, con primaria y gracias a este área de horas y tiempo estamos en torno a un 32%, entre un 25 y un 32%, no cumplimos el 50%, pero sí que hay un área competencial y común que tenemos que convivir, como no puede ser de otra manera. Pero es igual que el de salud mental. ¿Quién va a atender al paciente psiquiátrico en urgencias? Pues no podemos tener, oye, que venga el enfermero especialista de salud mental, que decir, o en los hospitales cuando llega, es decir, hay un área competencial en el que somos competentes ambos dos, entendiendo que el campo doctrinal básico de esa especialidad no tiene nada que ver con urgencia y emergencia. Nosotros somos muy transversales, que es otra de las posibilidades, igual que críticos, no es intensivos, ¿no? Somos transversales y tenemos a un paciente muy concreto dentro del todo. No se me plantearía a mí hacer un programa de educación para la salud para bajar una obesidad. Yo trato, y la obesidad en mi caso es un factor de riesgo, no tanto un área de trabajo como tal, ¿no? En salud mental, no. En ese momento yo atiendo la ansiedad desde el punto de vista urgente, pero no voy a hacer un plan de cuidados para la ansiedad de esta familia, comunidad, tal. Es decir, que cada uno tiene una exclusividad en unas áreas muy concretas que no tenemos nada que ver, pero enfermería, tanto en urgencia y emergencia, que es el área que has puesto tú, como en críticos, somos transversales, ¿no? Por ejemplo, el paciente crítico, mientras está en críticos, tiene una atención muy concreta, incluso de incertidumbre diaria, es como una urgencia diaria, según decía Peter Lewin, en padre de intensivos, precisamente, es una urgencia continua. Una vez que el paciente está recuperado, digamos, pasa a otro área para otro nivel. Entonces, esto sí que ha quedado claro y yo creo que sí. Que vamos a convivir diferentes especialidades. Ojalá empezamos a convivir especialidades, que es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que haya claramente esos sitios que pueda ocupar cualquier profesional, que para la gestión es muy importante tener esa versatilidad. Sí. Gemma. Tu apellido, Gemma o Gemma. Gemma Martínez. No, oye, primero de todo felicitaros, tanto Miguel Ángel como Carmen, por el rigor de aglutinar todo esto, ¿no? Y como otros compañeros que han hablado, es como si la historia se repitiera otra vez y otra vez y otra vez. Espero que algún día acabe la historia y sea una realidad. No, yo, primero daros la razón, diría que en todo lo que habéis dicho, y luego que como cuando nace una especialidad, como nos está pasando ahora con salud mental, ¿no? Aquí, pues en cualquier otro hospital, el mío o el vuestro, pues tenemos salud mental. No todas son especialistas, porque no todas lo eran, ni todas lo van a hacer, y además por los números clausos que salen cada año de especialidades, bueno, yo creo que me moriría 3 veces y aún no habría el número de especialistas suficientes por las promociones que van saliendo. Dicho esto, yo creo que hay 3 pasos, ¿no? El primero y fundamental, las bases, que es el que estáis construyendo con un rigor importante y que además, una vez eso se plasme en el plan docente de la especialidad que tiene que tener, estos planes docentes se revisan y se han de revisar, porque totalmente de acuerdo en cosas que decíais de la especialidad de familiar y comunitaria, que yo también en el ámbito docente he llevado esta, y que hay veces que dices, ostras, ¿por qué vienen estos a aprender esto cuando tendrían que aprender lo otro? Y la compaginación de todas las especialidades, habrá campos de compaginación, que coincidiremos en unas bases, pero que luego habrá alguien que será más experto, el de pediatría en pediatría y el de urgencias en urgencias. No le tienes por qué pedir a una enfermera de pediatría que sea capaz de manejar un ECMO, ¿por qué? Pero en cambio sí de llevar un calendario vacunal o una adaptación de un niño, pues que tiene una patología infantil, ¿no? Dicho esto tiene que convivir igual que conviven todas las especialidades médicas. Para eso se hacen interconsultas y para esto hay áreas, incluso dentro de la propia especialidad, de expertez,
Totalmente de acuerdo, y hace años ya se incluso hizo un listado de áreas de capacitación específica, porque ambas dos especialidades, críticos, urgencias / emergencias, pueden tener la área de capacitación específica de la montaña, del mar, del no sé qué, porque no todo el mundo ni va a tener la oportunidad de irse al mar, ni irse arriba a los picos de Europa, ni no sé el qué. Puede haber áreas de, dígale, superespecialización, igual que existe en cualquier otra especialidad de cualquier otras carreras del mundo. Yo trabajo aquí al lado con abogados y alguien que es especialista en no sé qué, de no sé cuántos, de no sé qué, ¿vale? O sea, que esto va a ir evolucionando. Entonces, lo importante es que el plan docente de la especialidad salga, se haga, y a partir de aquí hay todas las actualizaciones que se han de hacer en esta y en todas las demás. Luego está el mundo laboral. El mundo laboral tendrá que definir para cada puesto de trabajo, sea en la UCI de aquí, en la emergencia de allá, en la ambulancia de no sé dónde, qué perfil quiere. Y dentro de ese perfil podrás coger el de que haya hecho la especialidad, y con eso, ¿con qué te capacita? Como a día de hoy conviven especialistas de salud mental con gente que no lo es. O como el día de hoy, que conviven en un quirófano matronas que sacan niños con enfermeras instrumentistas, pues que ayudan también, o con enfermeras pediátricas que cogen al niño y ya le hacen ¿cómo se llama? El desarrollo temprano del niño, y están conviviendo en un espacio físico desde que nacen, ¿no? Entonces, lo importante después es el criterio del mundo laboral, que también, como ha dicho Miguel Ángel, a día de hoy es bastante incongruente. Y alguien del público ha hecho una pregunta, ¿no? Bueno, ¿estarán capacitados para? Creo que Juanjo lo ha dicho muy bien. Al final, cuando tú te formas, en teoría, el título de enfermera te capacita para muchas más cosas de las que nos pensamos, pero eso no quiere decir que todos estemos capacitados para todo. Depende de cómo lo vayas ejerciendo y que el plan docente cumpla con esas características que tendrás que continuar desarrollando a lo largo de tu vida. Y que, por lo tanto, el mundo laboral deberá tener, como es normal, el periodo transicional, al igual que el reconocimiento de las personas que llevan siglos, ¿no?, de una manera u otra, ejerciendo sin título, a veces con el título de máster, que por qué no, hay másters muy potentes y que capacitan y han capacitado y continuarán capacitando a gente, porque no tendremos 10.000 especialistas pasado mañana, o sea, y luego el reconocimiento, porque al final también todo esto, si luego no tiene el reconocimiento que ha de tener, pues también se diluye en el mundo, ¿no? Esto también es importante. Pero yo creo que el grado de madurez en poneros de acuerdo dos sociedades, que por cierto se ha intentado 10.000 veces, y yo decir que han habido momentos que con la SUE, me acuerdo muchísimo de un gran amigo, Jerónimo, pues siempre se luchó para eso, porque era la forma de ir avanzando, porque es que si no, nos avanzará, como han dicho todos los integrantes gubernamentales al respecto, de poder potenciar esto. Si no, no se podrá. No porque no se quiera, sino porque es que no se podrá, no será viable. No será viable, no es un tema de elección, es un tema que si no, no será viable. Pues teníamos una pregunta. Gracias, Gemma, muy amable por tu exposición, porque, bueno, estamos de acuerdo y es bueno saber que así se ha sentido y que así se ratifica. Tenemos una pregunta que ponía cuáles son los pasos del Ministerio. La primera es presentar la solicitud tal como establece la normativa, que es harto difícil porque es un documento en el que hay que sintetizar en muy poquito todo lo que hemos desarrollado, pero bueno, sabemos que ese desarrollo viene después en lo que es el Real Decreto en su momento, si es la especialidad. Entonces estamos trabajando para presentarlo lo antes posible, pero queremos tener los avales que así marca también este documento, que es las consejerías y, bueno, otros avales, ¿no?, como otras personas del mundo de las ciencias de la salud que acrediten pues lo que nosotros estamos exponiendo, y creemos que cuando vayamos tiene que ser por lo menos que sea porque realmente no tengamos al menos las posibilidades. Una vez que esté tramitada, es decir, que hayamos hecho la solicitud, ellos tienen que definir si está aceptada a trámite, como un poquito la ley, es decir, que si lo ven como viabilidad y no nos mandan ninguna, oye, este documento no nos vale, que entonces tendríamos otra oportunidad y esperemos a definitiva, porque si no tendríamos que esperar 5 años hasta poder volver a pedirla. Entonces, en principio, pues consideramos
tenemos la esperanza, creemos que estamos haciendo las cosas bien y que, por lo tanto, al menos la posibilidad de ser analizada, valorada, su viabilidad, sí que podríamos tenerla en un corto plazo de tiempo, entendiendo que pudiera ser pues de aquí a finales de año esa tramitación. Y después, una vez que esté, pues lo que si se aprueba, evidentemente con todas las cosas que nos pedirán y demás, bueno, pues yo supongo que ahí saldrá el Real Decreto de la especialidad, tendremos que trabajar los planes formativos, tal como ha ocurrido con la reciente de urgencias y emergencias para médicos, que lleva una parte troncal, por cierto, 2 años troncales con familiar y comunitaria. Nosotros no lo hemos considerado así, consideramos que no, que es otro campo diferente, ¿vale? Pero una vez que salga, pues nada, luego lo más difícil va a ser aprobar el plan formativo para que efectivamente luego las unidades docentes puedan adaptar estas unidades que normalmente son multiprofesionales, pero que en nuestro caso debería ser exclusiva, tanto en hospitales como a lo mejor en aquellos sitios donde se considere que puedan pedirlo, algún SEL, sistema de emergencia, y luego evidentemente una vez que está, pues va a ser todo, una vez que se apruebe ya todo es un poco más técnico, ¿no? Y vamos más dirigidos por lo que es en ese caso el ministerio, pero lo importante es que efectivamente se acepte y que eso estimamos que en un periodo corto de espacio de tiempo vamos a hacerlo, porque ya tenemos prácticamente muy, muy elaborado el documento y el contacto con las consejerías. Y luego dice ¿con cuánto tiempo puede ser una realidad esta especialidad? Vamos, no menos de 2 años seguramente, porque ya os digo que no solamente es que esté aceptada a trámite, que ojalá no sea la viabilidad sea pronto y que la acepten, y que luego hay que trabajar en el plan formativo, unidades y demás, que eso se llevará. La realidad, yo estimo, como en todas, que sea en torno a 2 años, así como mínimo, para que pueda salir un EIR propuesto, ¿no? Y luego tengo aquí pues lo de los másteres. A ver, una de las cosas que más nos ponían cierto, no problemas, sino dudas e incertidumbre en las universidades era que qué pasaba con los másteres que ahora tienen de urgencias críticos. Obviamente estoy de acuerdo con la compañera que no solamente son necesarios, sino de ese plan formativo teórico que sí que entendemos que tiene que haber. Hay que contar con las universidades, evidentemente, pero sobre todo porque hay muchos campos de especialización, hay muchas áreas, como ocurre con las especialidades médicas, que están llenos de másteres específicos sobre áreas muy concretos, ya además que beneficiará más la especialidad, porque no hablamos del todo, que es como muy heterogéneo, ¿no? y muy amplio, un generalista, sino ya será dirigido máster a un área específica, y eso permitirá retener enfermeras muy preparadas en áreas de capacitación muy concretas dentro de esta especialidad. Por tanto, la conexión, la interacción con la universidad es necesaria. Lo que pasa que efectivamente tienen que reinventar nuevos planes formativos, a lo mejor, o ofertar a las especialistas, a las próximas especialistas, como en otras áreas, pues otro tipo de conocimiento mucho más específico. Pero bueno, la primera parte es que acepten que podemos ser una especialidad. Entonces yo creo paso a paso, pero que sí que lo tenemos bastante. Tenemos una pregunta que pone, ¿esa vía excepcional desde cuándo empieza a contar el tiempo trabajado? Entiendo que la vía excepcional hay 2 vías como las demás especialidades, 2 años de experiencia laboral más formación específica. Bueno, sí, esto se está trabajando, también habrá, lo que queremos hacer es facilitar a todo el mundo el integrarse en la especialidad, pero tampoco regalarla. O sea, son personas que estarán en esos ámbitos a los que se les ha de reconocer con cierta experiencia. No sabremos si son 5 años de experiencia más un máster y automáticamente los que lleven más de 10 años en una UCI. Aquí me pones que 2 años de experiencia laboral sea suficiente con un máster. Yo creo que 2 años no es suficiente, yo lo veo muy justo. Yo no sé si otras especialidades no lo he valorado. Yo creo que son 4 o 5 años mínimo más un máster de formación, y aquellas personas que lleven 10 años como enfermera en un ámbito específico.
bueno, lo que vamos a proponer es integrar a todas estas enfermeras que ya están trabajando para que sea lo más fácil posible y luego ya a partir de ahí el implementar la figura del EIR y que cuando vayan saliendo nuevas posiciones sí que habrá que haber también, como hemos dicho, un periodo de transición en el que durante 5 años, si no tenemos suficientes EIRs, pues habrá que ir integrando a aquellas personas que más se adapten al puesto, como pueden ser las personas que tengan másteres o tengan contacto o vinculación con el ámbito, pero que, bueno, que sí, lo estamos trabajando y lo que queremos es facilitar. Aquí ya será una negociación con el Ministerio y con las consejerías, que son las que van a acabar implementándolo y adaptándolo según ellas valoren. Y esto puede ser diferente en Cataluña que en Galicia, que en Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, lo importante es que la especialidad salga y a partir de ahí seguir trabajando para mejorarla, claro. Nuestras sociedades, antes comentaba María Acevedo lo de la investigación, yo creo que es muy importante. Nuestras sociedades científicas están con el objetivo de mejorar los conocimientos en base teniendo revistas, teniendo congresos en los que compartimos nuestros proyectos, los divulgamos y esto será otro pozo de conocimiento que nos ayudará a desarrollar, espero que muchas tesis que nos ayuden a desarrollar nuestra profesión y hacerla más valedora de una especialidad en un futuro cercano, ¿no? Y Almudena, lo que te comentaba, a nosotros nos han dicho que es muy importante que vayamos juntos y esto es que teniendo todas las dudas que teníamos al principio, nos ha acabado de consolidar, porque ya te digo que es en el último mes y es lo que nos da fuerza para continuar el hecho de que vayamos conjuntamente, porque Carmen y yo, claro, tenemos nuestra gente que está en contra, nosotros mismos ya pensábamos diferente, pero es que contra más vamos trabajando, más vamos viendo que es una especialidad muy, muy demandada, o sea, muy necesaria, que además va a tener, yo creo que demanda, que va a ser aceptada y que se refrenda en el momento en el que nos ponemos en el otro lado de la mesa con las consejerías que nos dicen que sí, que ahora sí que ven esta especialidad, ¿no? Y que seamos rápidos y les enviemos el documento. O sea, no es no queremos, sino sí, lo vemos y darnos rápido el documento para empezar a trabajar en ello porque nosotros vamos a dar el aval. Claro, tenemos que conseguir 7, igual hemos conseguido 2 o 3 y las otras nos dicen que no, pero esperemos que no sea así. Creemos que seguramente alguna comunidad piense diferente, pero creemos que tendremos los suficientes avales. Desde el Ministerio nos lo dicen así también, que ellos perciben, desde el Consejo perciben que es el momento ideal. Y Javier Perdiguero comentaba esto, ¿no? No solamente que hemos contactado. El primer contacto que hicimos fue con el Consejo General de Enfermería, al que le pusimos nuestras tesis sobre la posibilidad de este proyecto y fue el apoyo completo, único. Dijeron que sí, evidentemente se evidenciaba que eran campos comunes, que ellos también lo veían de esa manera y también veían la oportunidad y la pertinencia en este momento. Hemos contactado al Consejo, pero el Consejo General de Enfermería además tuvo no hace mucho una conferencia de colegios de toda España y en esa misma conferencia se ratificó y se dijo que efectivamente esta especialidad cuando se hablaba de microquirúrgica, que tuvo hasta 5 comisiones que ninguna ha llegado a su fin, en la mayoría de ellas sí que se veía un área común, que eran servicios especiales, los de toda la vida, ¿no? Con lo cual, esto no es nuevo, pero sí que es verdad que nos hemos resistido por las áreas, pero que ahora, cuanto más trabajamos, de verdad, es que además Miguel Ángel, y yo no conocía a Miguel Ángel, pero cuanto más trabajamos, más estamos convencidos, porque más vemos que efectivamente da esa posibilidad y esa versatilidad a nivel tanto de gestión como de operatividad a nivel laboral, como la calidad asistencial y, por supuesto, en que duda cabe, a nivel académico y la investigación como base, evidentemente. Pues en principio son y 28 y hasta aquí llegaba el webinar. Si hay alguna pregunta más
que no veo en el... Yo he contestado alguna en el Messenger este que tenemos, en el chat. Vale. Pues si no hay, ¿sabes? Si me decías, bueno, en Valencia, no sé si se está contestando, en todas las comunidades estamos contactando tanto con personas que están allí y de hecho lo ideal y lo que queremos hacer es que si se tramita y todo va bien, no tenemos que estar especificando más o intentando un segundo intento que nos llevaría mucho tiempo, nuestra siguiente misión es ir hablando con enfermeras y enfermeros de estas dos áreas en cada uno de los sitios, porque sí que es verdad que si se tramita y se acepta para la homologación, sí que queremos ser exigentes, no regalarla, y tiene que haber unos conocimientos básicos, una experiencia laboral y evidentemente lo que obliga a la ley es que en X tiempo se puede hacer una prueba de competencia, que en muchos casos sería hasta conveniente, ¿no? Porque hay personas que han conseguido la especialidad de familia comunitaria o de pediatría porque trabajó 4 años allí por el Timo Meri Castaño después de 20 años de trabajo. En nuestra opinión, eso no debería ser así, ¿no? Entonces, eso es porque hay que dar calidad y solidez a la especialidad. Entonces, claro, 2 años de un máster, pero 2 años trabajando, nos parecía pobre, pero aparte es que la ley no lo permite. La ley, si no me equivoco, nos dijo el grupo que está llevando este tema que obliga al menos 5 años de experiencia en el campo, que aquí tenemos 2 campos, a ver cómo cuadramos eso, ¿vale? Para poder dar la especialidad directa. La indirecta sería a través de un examen de competencia y ahí estaría formación y experiencia. Pero para dar la directa, al menos 5 años en activo en este momento, con lo cual va a ser complicado que se les dé directo, excepto personas que obviamente pueden cumplirlo con muchísimo, que lleva toda la vida en un área o en otro y que puede mostrar competencia en ambos lados. Pues por mi parte, nada más, Miguel Ángel. Sí, hay un compañero Javier Perdiguero, que dice que si hemos tenido, le estaba contestando por el chat, pero le voy a contestar porque si no, no acabo de escribir. Creo que lo he contestado yo, el del Consejo General. Sí. Ya he contestado ahora yo verbalmente. Vale. No, pero lo que dice es que tenemos el apoyo de los colegios de enfermería. Entonces, sí que tenemos apoyos de colegios de enfermería. No hemos podido porque somos 2 personas y no podemos llegar a todos sitios, pero ha sido positivo. Lo que pasa es que los colegios lo que quieren es también ver el documento, ver cómo vamos a ir evolucionando y se mantienen expectantes. Pero en principio, de hecho, nos han invitado a que luchemos por ello. O sea, entiendo que como personas o enfermeras sí lo ven, pero que luego como colegio tienen que tener la prudencia de que vean el documento, vean cómo evoluciona el proceso y luego manifestarse, ¿no? Pues ya está. Pues nada, pues muchísimas gracias a todas y todos los que habéis asistido al webinar. Gracias por poder fundamentar nuestro proyecto, saber que de alguna manera tenemos el respaldo de nuestros socios, pero también de muchos. Lo que nos ha extrañado, y lo tengo que decir porque si no, que no sea así en el área de urgencias y emergencias de los socios de STEMES. A mí me ha extrañado mucho porque yo tengo y compartimos muchos socios en ambas sociedades. Y sinceramente el apoyo a este proyecto ha sido bastante amplio, como ha dicho Miguel Ángel al principio, y creemos que lo tenemos en todos los ámbitos y eso es lo que queríamos, ¿no? Justificar y decir, no es porque nos lo digan, no es por edad, sino es porque hay fundamentación científico-técnica, oportunidad y pertinencia. Pues muchas gracias y nada, quedamos a vuestra disposición. Ambas sociedades tenemos las web que estamos intercomunicados, así que a vuestra disposición. Bueno. Gracias. Gracias a todas y todos. Gracias. Adiós.